donde no he estado. ¿Por alguna razón ha escogido estar en algunos sitios privilegiándolo por sobre otros? No, es la circunstancia. Mi primer trabajo en el Perú fue de contador en una hacienda en el Cusco. Yo no escogí ese trabajo, pero me pareció una experiencia interesante. De chiquito estuve en Iquitos a los 3, 4 años. Después nos fuimos a Puno. Mi papá estaba haciendo un estudio de la salud a grandes alturas. Estuvimos en un lugar que se llama San Antonio de Esquilache, que está a casi 5.000 metros de altura. ¿Ha tenido oportunidad entonces de conocer diversos lugares del Perú trabajando en ellos, más allá de la política? Algunos he trabajado y luego como ministro de Energía y Minas de Belaunde, ahí sí me recorrí todo el Perú, porque pusimos mini centrales por todos lados. Construimos Carhuaquero en Lambayeque, construimos Charcani en Arequipa, construimos Restitución, que es la segunda central de Mantaro, pusimos la línea de transmisión que conecta toda la costa del Perú. Todas esas cosas las he visto yo con mis propios ojos, o sea, yo no soy un improvisado como alguien dice. Ya le contestó entonces. Pedro Pablo, le propongo, antes de revisar minuciosamente el plan de gobierno que usted nos va a presentar esta noche, que sabemos de alguna otra cosa incómoda que pasó también esta semana y que es pertinente tratar en el programa. Marisol Espinosa dijo que ella había sido convocada por usted, esto lo dijo en una entrevista que concedió a Mario Ghibellín el viernes en Canal N, y esto primero lo desmintió Fernando Rospigliosi y ahora lo desmiente usted. Usted dice que nunca se reunió con ella, nunca la convocó, entonces ¿ella qué mintió? Yo lamentablemente no tengo el honor de conocer a la vicepresidenta del Perú. Nunca nos hemos reunido, nunca la he convocado. Entonces yo creo que aquí hay una imaginación fértil, le deseo lo mejor. Pero ahora, ella lo ha llamado Judas. A ver, tenemos el material, ¿qué es lo que ella exactamente ha puesto? Porque ha estado insistiendo en que ella efectivamente sí fue convocada por ustedes. No sé a dónde y por quién, no por mí, ni por mi oficina. Ahí está, fíjense. Ella ha respondido esto porque primero fue Rospigliosi, ¿no? Si son capaces de negar como Judas lo que ofrecen, también serán incapaces de cumplir sus promesas. Es fuerte. Yo no sé de dónde sale esto, yo no conozco a la dama. Ella ha escrito eso. Ella es la que ha escrito esto. Uno puede escribir cualquier cosa, pero la verdad es la verdad. Yo represento la verdad. Yo no conozco a Marisol Espinosa, le deseo lo mejor y punto, y se acabó. Pero nadie de su equipo de gobierno la ha convocado en ningún momento. ¿Qué idea entonces ella se puede hacer de que fue convocada por usted? No, hay imaginaciones fértiles. O sea, ella miente abiertamente de que usted la convocó. Yo no voy a usar palabras que no quiero usar. A mí lo que me interesa es que los peruanos se enfoquen en este momento en cómo vamos a sacar el país adelante, no en este tipo de cosas. Vamos entonces al plan de gobierno. Es importante aclarar esta cosa de todas maneras porque había una disputa ahí entre no hay ninguna disputa. Bueno, ella ha insinuado algunas cosas y está bueno que usted... La estrategia es que le dicen Judas y él no contesta. Nos queda claro que esa es la estrategia. Judas es una palabra fuerte, ¿no? Fuerte, por eso. El pacto ético electoral dice que nadie va a insultar a nadie. ¿Le parece bien que ella sea vicepresidenta y candidata a la vez de otro partido que no es el de eso habría que llamar a un abogado constitucionalista. Pero es un poco extraño, ¿no? Porque ahora que forma parte de otra agrupación política, si le pasara, Dios no quiera, pero si le pasara algo al presidente Humala, entraría a gobernar una persona de Acuña. Bueno. Parece raro, que ¿no? así es la vida en el trópico, pues, ¿no? Es un poquito impredecible. Así es la vida en el trópico. No es lo más correcto que ella permanezca en la vicepresidencia y sea candidata a la vez, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Un historial de vicepresidentes que cambian, renuncian, van y vienen. Eso no es un país moderno. Aquí necesitamos instituciones predecibles que gobiernen transparentemente. Vamos a ver
cómo pretende gobernar Pedro Pablo Kuczynski si es que llegara al poder. Usted ha presentado 10 iniciativas, de las cuales dice que trataría de ponerlas en práctica prácticamente de inmediato. Algunas personas dicen que no es posible aspirar a tanto, pero vamos a analizar algunas que son las principales. A mí me llama mucho la atención una en la que usted menciona que hay que refundar a la policía. Y que, esa es la primera. Exacto. Y que hay que tomar medidas drásticas. La pregunta es, ¿está dispuesto a tomar medidas tan drásticas como las que se han tomado en otros países, por ejemplo, en las que se saca a buena parte del cuerpo policial sencillamente por una suerte de convicción de corrupción sin necesidad de procesos, sin permitirles apelar? Debe haber debidos procesos. Los policías están mal pagados. Este gobierno les ha aumentado con bonificaciones importantes, pero no pensionables. No hay ningún incentivo para que un joven universitario decida: yo voy a ser policía. Eso es lo que tenemos que cambiar, que sea una profesión atractiva, bien remunerada, con buenas pensiones y con todos los atributos que requiere una profesión respetada. ¿Cuánto dinero va a necesitarse para hacer esto de manera efectiva? Porque ahí usted detalla cuánto es lo que se necesita. Lo tenemos aquí. ¿Podemos lograr esa cantidad? Absolutamente. Explíquenos cómo. Como hemos explicado aquí, hay muchas páginas, unas cuantas páginas, pero básicamente hoy invertimos en la policía, sin incluir el serenazgo y los penitenciarios, 1,35% del Producto Bruto Interno del país. Eso es lo que gastábamos hace 5 años. Y con eso, 1 y piquito % no vamos a llegar. Ningún país llega a tener seguridad con 1,3% de su producto gastado en seguridad. ¿Y a cuánto se necesita? Va a subir? Se necesita un punto más, o sea, 2,3. ¿Y a qué se lo va a quitar? No le vamos a porque quitar el dinero, a nadie. Lo que le pone a uno, se lo quita a otro. El dinero en el mundo moderno crece, los países prosperan, la recaudación sube. Pensemos que el presupuesto del Perú, cuando yo era ministro de Economía al principio, en una edad seca, donde no había un centavo en la caja, era el 11-12% del producto. Hoy es 16% del producto. ¿La recaudación de impuestos? La recaudación. Y estábamos recaudando 30.000 millones, hoy recaudamos 230.000. No, pero la pregunta sigue siendo válida sin importar cuánto dinero haya. Si yo destino un porcentaje mayor a un rubro, tengo que destinar un porcentaje menor a otro. Falso. ¿Cómo que falso? Si yo tengo un 100%, tengo que moverme dentro del 100. Falso. Uy, ahora sí me sorprendió. No. Yo tengo 100. Te doy una cifra. El Perú, cuando yo entré como ministro de Economía, tenía un producto de 50.000 millones de dólares. No, yo estoy hablando de porcentajes, ¿ah? Ya, estoy hablando de porcentajes. Si yo ya. le destino un mayor porcentaje a algo, le tengo que destinar un menor porcentaje a otra cosa. No, porque va a aumentar el porcentaje total. No, pero el 100% no aumenta, aumenta la cantidad de dinero. El presupuesto del Perú es ínfimo, es 16-17%, como dije hace un rato, ¿no? Del producto. Pero el producto, que era 50.000 millones de dólares, es hoy 200.000 millones de dólares. Entonces yo no necesito quitarle a nadie para darte a ti o a ti más. No, pero lo que queremos es que crezca el país, que seamos más prósperos, y lo hemos demostrado. En términos absolutos es clarísimo que lo que quiere es destinar más dinero a la policía. La pregunta iba por otro lado, pero no nos vamos a entrampar. Ya, pero vamos a destinar más a la educación, al agua potable, a la salud, y vamos a hacer los proyectos que están listados aquí,
que muchos de ellos son asociaciones públicas y privadas. Vamos a volver a eso, pero vamos a las normas que usted plantea, a las 10 leyes que proponen al Congreso. La primera es esta de refundar la policía. La segunda tiene que ver también con seguridad ciudadana, y esto es algo que mencionó mucho de una manera muy enérgica quien usted ha anunciado sería el ministro del Interior, quien es Gino Costa, es cambiar la Constitución para poder nombrar de una manera distinta y más fiable a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para que tengamos garantía de que los jueces y fiscales que son nombrados por esta importante institución sean probos. Necesitamos refundar el sistema de selección de los jueces fiscales. Para eso un tiene cambio que de constitución, cambiar eso, la Constitución. No necesariamente. Se pueden hacer cambios legales y también un cambio en el artículo 155 de la Constitución, que es el artículo que explica cómo se seleccionan los miembros de este consejo, que son muchos, son como 7, 8. No, y que se seleccionan de formas verdaderamente, si no cuestionables, por lo menos uno se podría preguntar qué tienen que ver algunas instituciones con el nombramiento de los jueces. Claro, ¿no? Y por eso últimamente hemos visto, por ejemplo, que el representante de los colegios de psicólogos está muy cuestionado. Aquí necesitamos gente que conoce el sistema de justicia. ¿Y quiénes conocen eso? Son ciudadanos eminentes en jurisprudencia, en seguridad, en transparencia. Eso es lo que deben estar ahí. Pero ¿no? Tanto en el caso del Poder Judicial como en el caso de la policía, y perdone que regrese un poco al principio y de ahí ya salimos, el grave problema que muchos encontramos es cómo se va a librar de los malos elementos. Usted me comenzó a hablar del debido proceso, pero cuando tenemos sistemas en los que los malos elementos son un porcentaje tan enorme, y lo son... No sé qué porcentaje son, pero hay algunos malos elementos, de repente menos de lo que pensamos, y lo que estamos viendo es que sí hay capacidad en el Perú para deshacerse de malos elementos. ¿Cómo? Por ejemplo, el gobernador de Ancash, presidente regional en ese momento, el de Tumbes, el de Ayacucho, están o fugados o en la cárcel. Entonces usted va a meter presos a todos los jueces que se demuestre que... Pero vamos no, a mí me investigar. parecería muy bien, ¿ah? Si se demuestra que los jueces corruptos, que vayan todos presos. Pero tenemos que tener un debido proceso. También. ¿Y eso cuánto va a tomar? Eso va a tomar un cierto tiempo, pero lo importante en la política pública es dar el primer paso. No es todo el proceso que de repente toma 1 o 2 años. Tenemos que dar el primer paso. Si nadie se atreve a hacer nada y todo el mundo dice es demasiado difícil, no hagamos las cosas, esperemos, entonces así no se hace nada. Vamos con sueldo mínimo, nos toca, ¿no? Sí, pero antes del sueldo mínimo quería plantearle el tema de la formalización, porque puede parecer una contradicción, por un lado, pedir que el sueldo mínimo aumente cuando están tratando de incentivar a las pequeñas y medianas empresas a formalizarse, a ser parte de nuestra economía. ¿Cómo coexisten estos dos conceptos? Por un lado, incentivar la formalización, que es parte importante de su proyecto económico, que nos parece muy bien y saludable, pero por otro lado, una medida que quizás parezca populista, esto de aumentar el sueldo mínimo en 100 soles. Ya, lo que ha pasado con el sueldo mínimo es que ha bajado de ser 70% del ingreso per cápita, del ingreso por habitante, a ser 48% del ingreso por habitante. ¿Qué ha pasado? El ingreso general del Perú ha subido, el Producto Bruto subió de 50 a 200 mil millones de dólares y el sueldo mínimo no se ha mantenido al mismo ritmo. Lo cual demuestra que el ingreso puede subir sin establecer mínimos, porque en realidad mucha gente es contraria a establecer estos sueldos mínimos, ¿no? Ya, pero también hay mucha gente que está a favor. Aquí en el Perú tenemos la idea de que se sube el sueldo y eso genera un aumento de costos en las empresas que pagan los sueldos mínimos, que son las más pequeñas. Con las empresas
que ven que suben sus sueldos, invierten más en maquinaria, invierten en productividad. Hay un montón de estudios que demuestran que aumentos razonables del sueldo mínimo generan mayor productividad. Montón de estudios de premios Nobel y otros. ¿Nos puede ilustrar un poco para leer para la próxima vez dónde podríamos encontrar esas opiniones? Yo les voy a traer una bibliografía que me mandará mi hermano, que es profesor de economía en la Porque Universidad más bien hay muchas opiniones en contra de No, esas son opiniones que es obviamente sujetas a discusión, pero yo creo que aquí hemos comprado una versión extrema del liberalismo económico en ese tema. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué el peruano es tan informal? Yo creo que es tan informal por dos razones. Una, porque somos un Estado hiperburocrático, con permisos por doquier. Y dos, porque somos un Estado que ofrece muy poco a sus ciudadanos. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo todos estos trámites si no voy a sacar nada? Pero no solo es una cuestión de trámites, ¿no? Porque hay informalidad en varios aspectos. Hay informalidad en quienes no pagan sus impuestos, hay informalidad en quienes no quieren seguir los trámites o no pueden seguir los trámites, hay informalidad en los que no cumplen con la normativa laboral. ¿El diagnóstico para todos los casos es igual? ¿Cuáles son las soluciones para cada uno de los supuestos? Cada sector tiene sus razones de informalidad, pero veamos, por ejemplo... Para el pago de impuestos, ¿qué va a hacer para que la gente pague impuestos? En el Perú, bajarlos. De los 7 millones de contribuyentes registrados, 455.000 son los que pagan regularmente impuestos. ¿Y cómo vamos a hacer para que los otros paguen? Les vamos a facilitar que paguen sus impuestos, le vamos a bajar las tasas de los impuestos. Si yo tengo que pagar un impuesto a la renta, si soy pequeña empresa, de 30%, voy a decir, oye, yo le doy 1/3 de lo que a duras penas estoy ganando al Estado. No, yo les voy a bajar a 10% por 10 años y a los grandes les voy a decir, si tú reinviertes, te bajo tu tasa de tributos a 17,5%. Y eso va a ser un incentivo muy importante. Otro incentivo va a ser el IGB, 18% para el consumidor final. Es un impuesto a las ventas altísimo. Tenemos que irlo bajando porque si no, no hay ningún incentivo para que yo sea contribuyente del IGB. Vamos a recordarle unas aparentes contradicciones que ha tenido usted y que no podíamos dejar de consultarle. Tenemos unas declaraciones que hizo sobre Keiko Fujimori. Usted dice que se ha arrepentido de apoyarla en algún momento. Creo que tenemos un video. Esto nada tiene que ver con impuestos, ¿no? No. Que simplemente ya nos toca cambiar el tema. Yeah. Vamos a ver lo que dijo sobre Keiko Fujimori. Sí, yo sé lo que dije. Vamos a recordar. Votamos por Ollanta Humala y su gobierno militar que reducirá el empleo y la libertad. ¿Se de haber apoyado a Keiko en la segunda vuelta del 2020? Bueno, lo dije en el Caretas. Sí, pero ¿por qué arrepentirse? Si fue las cosas cambian, pues, ¿no? Pero en ese momento a mí me pareció que era lo correcto. Claro. Eso es exactamente lo que dije. Y a mí me pareció en ese momento que en un sistema democrático con una segunda vuelta hay que escoger entre el uno o la otra. Pero entonces usted se subió al estrado y estuvo ahí alentando a las masas. Le decían Pepe Keiko. Ah, bueno, está bien. Pero uno tiene derecho a decir que se equivocó. A ver, ¿sí vamos a... Sí, por supuesto que sí. Vamos a terminar de ver el video. ¿Tenemos un poco más? O votamos por Ollanta Humala y su gobierno militar que reducirá el empleo y la libertad. O votamos por Keiko Fujimori que traerá más desarrollo y seguridad. Con tu voto puedes afirmar la libertad
y la paz que necesitamos para el Perú. Tenemos que tener esperanza en un Perú mejor, que en 5 años sea un país más próspero y menos pobre. Queremos una economía estable y Keiko sí puede. Y eso es lo que el gobierno de Keiko va a hacer. Corazón con tecnología y honestidad. Y yo diría, PPK sí puede. Ahora me toca a mí. Ahora le toca a usted. Pero se arrepiente usted de haber estado en el estrado con el partido de... Bueno. Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿De qué se arrepiente? Porque en realidad usted tenía 2 opciones. O apoyar a Ollanthumala, o no hacer nada. O apoyar a Keiko Fujimori, o no hacer nada. No exacto. Hacer nada. ¿De qué se arrepiente? ¿De haber hecho algo? Yo creo que en ese momento me entusiasmé bastante, como lo han mostrado aquí. Y bueno, y así fue. Pero ahora, ¿quién puede? No, pero yo error, puedo. Lo que a mí me preocupa es, ¿cuál fue el error? ¿Apoyar a Keiko? O sea, ¿debió apoyar a Ollanta? No. No. También. No hubiera debido meterme en nada. Debió no meterse. Ya, eso fue. Correcto. Entonces, bueno, no, era importante aclarar eso porque había desatado mucha polémica en ese sentido. No tanta. ¿No tanta? No seamos dramáticos tampoco. ¿No le gusta desatar polémica? Uf. ¿Cómo cree que suben los candidatos? ¿Desatando polémica? No, pero aquí yo creo que en el Perú de hoy lo que necesitamos son muy prudente, ¿no? Propuestas, no polémicas. Y la mejor propuesta es que el Perú prospere, que la economía mejore y la inseguridad baje. Bueno, Perú prospera, economía mejora, inseguridad baja. Hemos detallado algunas de las propuestas. ¿Alguna que quiera resaltar para terminar porque no hemos podido ir por las 10? No, Casi yo todas, creo ¿no? que lo más importante aquí son las regiones del Perú. Las regiones del Perú no están abandonadas, pero no están recibiendo la atención que deberían. Usted propone la creación de un ministerio especial para asistir a las regiones. Un instrumento para regionalizar las decisiones. Porque ¿Eso no es centralizar la descentralización? No, es descentralizar las decisiones. Por ejemplo, proinversión. Yo hablo con Martín Vizcarra, mi candidato a vicepresidente, gobernador de Moquegua. Todo hay que venir a Lima, todo hay que venir a Lima. ¿Y por qué no se puede decidir en Arequipa, en Moquegua, en Cusco? Pero no es cierto, deciden un montón de cosas en las regiones. Muy poco, ¿ah? Mire todo lo que han decidido con lo que tuvieron de la plata del canon y mire lo que han hecho. No, pero él logró que Moquegua pasara de un lugar bajo en educación al primer lugar en el Perú, junto con Tacna, que también logró más o menos lo mismo. Y eso lo hicieron ellos ahí. Para hacer la carretera Tacna-La Paz, por ejemplo, obviamente todo eso se tiene que decidir a nivel nacional, pero una buena parte del trabajo se puede hacer ahí. La carretera Huancavelica-Yauyos, que acortaría el trayecto de Huancavelica a Lima en 5 horas, se puede hacer una buena parte del trabajo. No sé si el ejemplo de carretera sea el mejor, porque en realidad las carreteras son un tema de alcance nacional y no son dejadas en ningún país que le funcionen bien las carreteras en manos de cada una de las regiones. Pero más bien me llama la atención porque yo creo que buena parte de los problemas que hemos tenido con la regionalización es que muchas decisiones autónomas no han sido bien tomadas. Y ha habido mucha autonomía para el uso de recursos. ¿Por qué? Porque en esas regiones no hay una administración pública de alto nivel. Son funcionarios locales o de repente políticos, en vez de tener un servicio civil. La ley existe, donde los jóvenes van a entrar por examen a la carrera pública, así como entran los oficiales a la escuela de guerra y hay una espada de honor y luego circulan por el país. Así debe ser la administración pública. Entonces vamos a ir a Pucallpa
y vamos a tener funcionarios de la misma calidad que los que tenemos en la Cancillería, el Banco Central, el Ministerio de Economía. Bueno, ha sido muy agradable tenerlo aquí para tratar de desarrollar con más calma lo que son sus propuestas. En el Perú, hoy, bajarlos. De los 7 millones de contribuyentes registrados, 455.000 son los que pagan regularmente impuestos. ¿Y cómo vamos a hacer para que los otros paguen? Les vamos a facilitar que paguen sus impuestos, le vamos a bajar las tasas de los impuestos. Si yo tengo que pagar un impuesto a la renta, si soy pequeña empresa, de 30%, voy a decir, oye, yo le doy 1/3 de lo que a duras penas estoy ganando al Estado. No, yo les voy a bajar a 10% por 10 años y a los grandes les voy a decir, si tú reinviertes, te bajo tu tasa de tributos a 17,5%. Y eso va a ser un incentivo muy importante. Otro incentivo va a ser el IGB, 18% para el consumidor final. Es un impuesto a las ventas altísimo. Tenemos que irlo bajando porque si no, no hay ningún incentivo para que yo sea contribuyente del IGB. Vamos a recordarle unas aparentes contradicciones que ha tenido usted y que no podíamos dejar de consultarle. Tenemos unas declaraciones que hizo sobre Keiko Fujimori. Usted dice que se ha arrepentido de apoyarla en algún momento. Creo que tenemos un video. Esto nada tiene que ver con impuestos, ¿no? No. Simplemente ya nos toca cambiar el tema. Yeah. Vamos a ver lo que dijo sobre Keiko Fujimori. Sí, yo sé lo que dije. Vamos a recordar. Votamos por Ollanta Humala y su gobierno militar que reducirá el empleo y la libertad. ¿Se de haber apoyado a Keiko en la segunda vuelta del 2020? Bueno, lo dije en el Caretas. Sí, pero ¿por qué arrepentirse? Si fue lo que las cosas cambian, pues, ¿no? Pero en ese momento a mí me pareció que era lo correcto. Eso es exactamente lo que dije. Y a mí me pareció en ese momento que en un sistema democrático con una segunda vuelta hay que escoger entre el uno o la otra. Pero usted se subió al estrado y estuvo ahí alentando a las masas. Le decían Pepe Keiko. Ah, bueno, está bien. Pero uno tiene derecho a decir que se equivocó. A ver, vamos a... Sí, por supuesto que sí. Vamos a terminar de ver el video. ¿Tenemos un poco más? O votamos por Ollanta Humala y su gobierno militar que reducirá el empleo y la libertad. O votamos por Keiko Fujimori que traerá más desarrollo y seguridad. Con tu voto puedes afirmar la libertad y la paz que necesitamos para el Perú. Tenemos que tener esperanza en un Perú mejor, que en 5 años sea un país más próspero y menos pobre. Queremos una economía estable y Keiko sí puede. Y eso es lo que el gobierno de Keiko va a hacer. Corazón con tecnología y honestidad. Y yo diría, PPK sí puede. Ahora me toca a mí. Ahora le toca a usted. Pero se arrepiente usted de haber estado en el estrado con el partido de... Bueno. Eso es lo que yo le quería preguntar. ¿De qué se arrepiente? Porque en realidad usted tenía 2 opciones. O apoyar a Ollanta Humala, o no hacer nada. O apoyar a Keiko Fujimori, o no hacer nada. Exacto. ¿De qué se arrepiente? ¿De haber hecho algo? Yo creo que en ese momento pueden interpretar me entusiasmé bastante, se entusiasmó, como lo han mostrado aquí. Y bueno, y así fue. Pero ahora, ¿quién puede? No, pero yo puedo. Lo que a mí me preocupa es, ¿cuál fue el error? ¿Apoyar a Keiko? O sea, ¿debió apoyar a Ollanta? No. Está bien. No hubiera debido meterme en nada. No se hubiera un porcentaje menor a otro. Falso. ¿Cómo que falso? Yo tengo un 100%, no, tengo que moverme dentro del 100. Falso. Uy, ahora sí me sorprendió. No. Yo tengo 100. Te doy una cifra. El Perú, cuando yo entré como ministro de Economía,
tenía un producto de 50 mil millones de dólares. No, yo estoy hablando de porcentajes, ¿ah? Ya, estoy hablando de porcentajes. Si yo ya. le destino un mayor porcentaje a algo, le tengo que destinar un menor porcentaje a otra cosa. No, porque va a aumentar el porcentaje total. No, pero el 100% no aumenta, aumenta la cantidad de dinero. El presupuesto del Perú es ínfimo, es 16-17%, como dije hace un rato, ¿no? Del producto. Pero el producto, que era 50 mil millones de dólares, es hoy 200 mil millones de dólares. Entonces yo no necesito quitarle a nadie para darte a ti o a ti más. No, pero lo que queremos es que crezca el país, que seamos más prósperos, y lo hemos demostrado. En términos absolutos es clarísimo que lo que quiere es destinar más dinero a la policía. La pregunta iba por otro lado, pero no nos vamos a entrampar. Ya, pero vamos a destinar más a la educación, al agua potable, a la salud, y vamos a hacer los proyectos que están listados aquí, que muchos de ellos son asociaciones públicas y privadas. Vamos a volver a eso, pero vamos a las normas que usted plantea, a las 10 leyes que proponen al Congreso. La primera es esta de refundar la policía. La segunda tiene que ver también con seguridad ciudadana, y esto es algo que mencionó mucho y de una manera muy enérgica quien usted ha anunciado sería el ministro del Interior, quien es Gino Costa, es cambiar la Constitución para poder nombrar de una manera distinta y más fiable a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para que tengamos garantía de que los jueces y fiscales que son nombrados por esta importante institución sean probos. Necesitamos refundar el sistema de selección de los jueces fiscales. Para eso un tiene cambio que de constitución, cambiar eso, la Constitución. No necesariamente. Se pueden hacer cambios legales y también un cambio en el artículo 155 de la Constitución, que es el artículo que explica cómo se seleccionan los miembros de este consejo, que son muchos, son como 7, 8. No, y que se seleccionan de formas verdaderamente, si no cuestionables, por lo menos uno se podría preguntar qué tienen que ver algunas instituciones con el nombramiento de los jueces. Claro, ¿no? Y por eso últimamente hemos visto, por ejemplo, que el representante de los colegios de psicólogos está muy cuestionado. Aquí necesitamos gente que conoce el sistema de justicia. ¿Y quiénes conocen eso? Son ciudadanos eminentes en jurisprudencia, en seguridad, en transparencia. Eso es lo que deben estar ahí. Pero ¿no? Tanto en el caso del Poder Judicial como en el caso de la policía, y perdone que regrese un poco al principio y de ahí ya salimos, el grave problema que muchos encontramos es cómo se va a librar de los malos elementos. Usted me comenzó a hablar del debido proceso, pero cuando tenemos sistemas en los que los malos elementos son un porcentaje tan enorme, y lo son... No sé qué porcentaje son, pero hay algunos malos elementos, de repente menos de lo que pensamos, y lo que estamos viendo es que sí hay capacidad en el Perú para deshacerse de malos elementos. ¿Cómo? Por ejemplo, el gobernador de Ancash, presidente regional en ese momento, el de Tumbes, el de Ayacucho, están donde no he estado. ¿Por alguna razón ha escogido estar en algunos sitios privilegiándolos por sobre otros? No, es la circunstancia. Mi primer trabajo en el Perú fue de contador en una hacienda en el Cusco. Yo no escogí ese trabajo, pero me pareció una experiencia interesante. De chiquito estuve en Iquitos a los 3, 4 años. Después nos fuimos a Puno. Mi papá estaba haciendo un estudio de la salud a grandes alturas. Estuvimos en un lugar que se llama San Antonio de Esquilache, que está a casi 5.000 metros de altura. ¿Ha tenido oportunidad entonces de conocer diversos lugares del Perú trabajando en ellos, más allá de la política? Algunos he trabajado, de mucho tiempo. Algunos he trabajado, y luego como ministro de Energía y Minas de Belaunde, ahí sí me recorrí todo el Perú, porque pusimos mini centrales por todos lados,
construimos Carhuaquero en Lambayeque, construimos Charcani en Arequipa, construimos Restitución, que es la segunda central de Mantaro, pusimos la línea de transmisión que conecta toda la costa del Perú. Todas esas cosas las he visto yo con mis propios ojos, o sea, yo no soy un improvisado como alguien dice. Ya le contestó entonces. Pedro Pablo, le propongo, antes de revisar minuciosamente el plan de gobierno que usted nos va a presentar esta noche, que sabemos de alguna otra cosa incómoda que pasó también esta semana y que es pertinente tratar en el programa. Marisol Espinosa dijo que ella había sido convocada por usted, esto lo dijo en una entrevista que concedió a Mario Ghibellín el viernes en Canal N, y esto primero lo desmintió Fernando Rospigliosi y ahora lo desmiente usted. Usted dice que nunca se reunió con ella, nunca la convocó, entonces ella que mintió. Yo lamentablemente no tengo el honor de conocer a la vicepresidenta del Perú, nunca nos hemos reunido, nunca la he convocado. Entonces yo creo que aquí hay una imaginación fértil, le deseo lo mejor. Pero ahora, ella lo ha llamado Judas. A ver, tenemos el material, ¿qué es lo que ella exactamente ha puesto? Porque ha estado insistiendo en que ella efectivamente sí fue convocada por ustedes. No sé a dónde y por quién, no por mí ni por mi oficina. Ahí está, fíjense. Ella ha respondido esto porque primero fue Rospigliosi, ¿no? Si son capaces de negar como Judas lo que ofrecen, también serán incapaces de cumplir sus promesas. Es fuerte. Yo no sé de dónde sale esto, yo no conozco a la dama. Ella ha escrito eso. Ella es la que ha escrito esto. Uno puede escribir cualquier cosa, pero la verdad es la verdad. Yo represento la verdad. Yo no conozco a Marisol Espinosa, le deseo lo mejor y punto, y se acabó. Pero nadie de su equipo de gobierno la ha convocado, en ningún momento. ¿Qué idea entonces ella se puede hacer de que fue convocada por usted? No, hay imaginaciones fértiles. O sea, ella miente abiertamente de que usted la convocó. Yo no voy a usar palabras que no quiero usar. A mí lo que me interesa es que los peruanos se enfoquen en este momento en cómo vamos a sacar el país adelante, no en este tipo de cosas. Vamos entonces al plan de gobierno. Era importante aclarar estas cosas de todas maneras porque había una disputa ahí entre usted y la... No hay ninguna disputa. Bueno, ella... digamos, ha insinuado algunas cosas y está bueno que usted... La estrategia es que le dicen Judas y él no contesta. Nos queda claro que esa es la estrategia. Judas es una palabra fuerte, ¿no? Fuerte, por eso. El pacto ético electoral dice que nadie va a insultar a nadie. ¿Le parece bien que ella sea vicepresidenta y candidata a la vez de otro partido que no es el de eso su... habría que llamar a un abogado constitucionalista. Pero es un poco extraño, ¿no? Porque ahora que forma parte de otra agrupación política... ¿Fugados o en la cárcel? Entonces usted va a meter presos a todos los jueces que se demuestre que... Pero vamos No, a mí me parecería muy bien, ¿ah? Si se demuestra que el juez es corrupto, que vayan todos presos. Pero tenemos que tener un debido proceso. También. ¿Y eso cuánto va a tomar? Eso va a tomar cierto tiempo, pero lo importante en la política pública es dar el primer paso. No es todo el proceso que de repente toma 1 o 2 años. Tenemos que dar el primer paso. Si nadie se atreve a hacer nada y todo el mundo dice es demasiado difícil, no hagamos las cosas, esperemos, entonces así no se hace nada. Vamos con sueldo mínimo, nos toca, ¿no? Sí, pero antes del sueldo mínimo quería plantearle el tema de la formalización porque puede parecer una contradicción, por un lado, pedir que el sueldo mínimo aumente cuando están tratando de incentivar a las pequeñas y medianas empresas a formalizarse, a ser parte de nuestra economía. ¿Cómo coexisten estos dos conceptos? Por un lado, incentivar la formalización, que es parte importante de su proyecto económico, que nos parece muy bien y saludable, pero por otro lado, una medida que quizás parezca populista, esto de aumentar el sueldo mínimo en 100 soles. Ya, lo que ha pasado con el sueldo mínimo es que ha bajado de ser 70% del ingreso per cápita, del ingreso por habitante, a ser 48% del ingreso por habitante. ¿Qué ha pasado? El ingreso general del Perú ha subido, el Producto Bruto subió de 50 a 200 mil millones de dólares y el sueldo mínimo no se ha mantenido
al mismo ritmo. Lo cual demuestra que el ingreso puede subir sin establecer mínimos, porque en realidad mucha gente es contraria a establecer estos sueldos mínimos, ¿no? Ya, pero también hay mucha gente que está a favor. Aquí en el Perú tenemos la idea de que se sube el sueldo y eso genera un aumento de costos en las empresas que pagan los sueldos mínimos, que son las más pequeñas. Con las empresas que ven que suben sus sueldos, invierten más en maquinaria, invierten en productividad. Hay un montón de estudios que demuestran que aumentos razonables del sueldo mínimo generan mayor productividad. Montón de estudios de premios Nobel y otros. ¿Nos puede ilustrar un poco para leer para la próxima vez dónde podríamos encontrar esas opiniones? Yo le voy a traer una bibliografía que me mandará mi hermano, que es profesor de economía en la Porque más bien hay muchas opiniones en contra de No, esas son opiniones que obviamente sujetas a discusión, pero yo creo que aquí hemos comprado una versión extrema del liberalismo económico en ese tema. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué el peruano es tan informal? Yo creo que es tan informal por dos razones. Una, porque somos un estado hiperburocrático con permisos por doquier. Y dos, porque somos un estado que ofrece muy poco a sus ciudadanos. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo todos estos trámites si no voy a sacar nada? Pero no solo es una cuestión de trámites, ¿no? Porque hay informalidad en varios aspectos. Hay informalidad en quienes no pagan sus impuestos, hay informalidad en quienes no quieren seguir los trámites o no pueden seguir los trámites, hay informalidad en los que no cumplen con la normativa laboral. ¿El diagnóstico para todos los casos es igual? ¿Cuáles son las soluciones para cada uno de los supuestos? Cada sector tiene sus razones de informalidad, pero veamos, por ejemplo... Para el pago de impuestos, ¿qué va a hacer para que la gente pague impuestos? Si le pasara, Dios no quiera, pero si le pasara algo al presidente Humala, entraría a gobernar una persona de Acuña. Bueno... Parece raro, que ¿no? Así es la vida en el trópico, pues, ¿no? Es un poquito impredecible. Así es la vida en el trópico. No es lo más correcto que ella permanezca en la vicepresidencia y sea candidata a la vez, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Un historial de vicepresidentes que cambian, renuncian, van y vienen. Eso no es un país moderno. Aquí necesitamos instituciones predecibles que gobiernen transparentemente. Vamos a ver cómo pretende gobernar Pedro Pablo Kuczynski si es que llegara al poder. Usted ha presentado 10 iniciativas de las cuales dice que trataría de ponerlas en práctica prácticamente de inmediato. Algunas personas dicen que no es posible aspirar a tanto, pero vamos a analizar algunas que son las principales. A mí me llama mucho la atención una en la que usted menciona que hay que refundar a la policía. Esa es la primera. Exacto. Y que hay que tomar medidas drásticas. La pregunta es, ¿está dispuesto a tomar medidas tan drásticas como las que se han tomado en otros países, por ejemplo, en las que se saca a buena parte del cuerpo policial sencillamente por una suerte de convicción de corrupción sin necesidad de procesos, sin permitirles apelar? Debe haber debidos procesos. Los policías están mal pagados. Este gobierno les ha aumentado con bonificaciones importantes, pero no pensionables. No hay ningún incentivo para que un joven universitario decida: yo voy a ser policía. Eso es lo que tenemos que cambiar, que sea una profesión atractiva, bien remunerada, con buenas pensiones y con todos los atributos que requiere una profesión respetada. ¿Cuánto dinero va a necesitarse para hacer esto de manera efectiva? Porque ahí usted detalla cuánto es lo que se necesita. Lo tenemos aquí. ¿Podemos lograr esa cantidad? Absolutamente. Explíquenos cómo. Como hemos explicado aquí, hay muchas páginas, unas cuantas páginas, pero básicamente hoy
invertimos en la policía, sin incluir el serenazgo y los penitenciarios, 1,35% del Producto Bruto Interno del país. Eso es lo que gastábamos hace 5 años. Y con eso, 1 y piquito % no vamos a llegar. Ningún país llega a tener seguridad con 1,3% de su producto gastado en seguridad. ¿Y a cuánto se necesita? Va a subir? Se necesita un punto más, o sea, 2,3. ¿Y a qué se lo va a quitar? No le vamos a porque el quitar dinero, a nadie. lo que le pone a uno, se lo quita a otro. El dinero en el mundo moderno crece, los países prosperan, la recaudación sube. Pensemos que el presupuesto del Perú, cuando yo era ministro de Economía al principio, en una edad seca, donde no había un centavo en la caja, era el 11-12% del producto. Hoy es 16% del producto. La recaudación de impuestos. La recaudación. Y estábamos recaudando 30.000 millones, hoy recaudamos 230.000. No, pero la pregunta sigue siendo válida sin importar cuánto dinero haya. Si yo destino un porcentaje mayor a un rubro, tengo que destinar